Hola de nuevo a todos y bienvenidos una edición más a Beer Sitges Week. Este año hacemos 15 años, que se dice muy rápido. 15 años disfrutando de todos vosotros y de todos ellos. Así que esperamos veros otros 15 y otros 15 y otros 15. Os quiero presentar a quien ha sido voluntariamente durante todos estos 15 años nuestro DJ, nuestro técnico, nuestro amigo, nuestro solucionador. Y él es Xavi, DJ Prieto. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo llevas estos 15 años de Beer Sitges? Encantado, de verdad, de estar aquí, bueno, y cada año más, o sea, increíble. Encantado, de verdad. ¿Y lo vas a recomendar a alguien? Vamos, a todos. La cámara y recomiéndalo. Lo recomiendo a toda España, a toda Europa, a todo el mundo, venir a la Beer Sitges Week. Bueno, amigos, recordarlo, DJ Prieto es un genio. Aprovecho que tenemos un DJ invitado para enseñároslo. Él es DJ Isma Togar, que hoy nos ha venido a deleitar con su música. Bueno, Isma, ¿qué te parece el evento? Guay. Yo no sé. Bien. ¿Te gusta pinchar aquí delante de toda esta gente en este marco? Está bien, está guapo. Bueno, esperamos verte más, si te gusta. Venga, hasta luego. Bueno, el chico es tímido, lo habéis visto, pero a mí me encantan los tímidos. Así que voy a la caza de algún tímido y os lo traigo. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Desde dónde vienes, Claudio? Vivo en Cayo Hueso, en Florida, los Estados Unidos. Vienes de muy lejos. ¿Es tu primera vez? No, 10 veces aquí. 10 veces. Sí, me encanta la ciudad. ¿Sabes que hacemos 15 años de Beer Sitges? Sí. Es nuestro 15 aniversario. Sí. ¿Qué te parece el evento? Oh, es fantástico. Es fantástico. Las personas son muy amables, son muy... tienen un corazón grande. Sí. Qué rico. Fantástico. Qué rico. ¿Y qué les dirías a los que nos están viendo para animarles a venir aquí? Sí. No sé qué. Digo todos los hombres en los Estados Unidos, vine aquí, porque es una fiesta muy grande y es perfecto. Eres fantástico, Claudio. Sí, oh, sí. Gracias. Hola chicos, de nuevo, ya he cazado otros amigos. Tengo a mis amigos de Proud Bears, que son unos soportes de la asociación Beer Sitges y que este año nos han ayudado mucho. Hello, Reinhard, how are you? Hey, I'm fine. Have a very good time here in Sitges. Good. Hi, how are you, my baby? I'm good, thanks. Sitges has been fantastic this year so far. So, why did you decide, guys, to be a supporters of Beer Sitges? This is one of the best events for bears in the world. So Really? Really love that. I'm coming for 5 years now, and it's really awesome. Wow, thank you. You think the same? Yes, I do think the same. Reinhard was saying that he has been all over the world to Provincetown in Florida, and he said this it doesn't compare to this at all. Wow, so thank you for your opinion. So, you will to come again next year? Yeah, of course. Yeah, of course. Without a doubt. Can you propose to your friends to visit Sitges next year? Yeah, sure. This is one of the nicest place in for September. You can't have a better party. You can't have be a better event than really this one. This is really awesome. Okay, now Please come next year. in German, in Deutsch. I don't speak German. Oh, okay. Then you speak the. Okay, he will invite to all the friends from Germany. Auch an die deutschen Freunde, die deutschen Bären. Wir können Sitges nur empfehlen. Es wird jedes Jahr besser, jedes Jahr größer und es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen im Mai und im September. And remember, Proud Bears,
is a very nice place where you can find all you need to dress. Thank you. I will continue to finding people. See you now. Hello again. I am again with a new friend. He is Mike. Mike, where you come from? Birmingham of the United Kingdom. Is your first time? No, I've been here about 5 times. Wow. And why you repeat? Because it's such a friendly atmosphere. And apart of that, what do you think is the best thing you find in Sitges during the Bear Sitges week? It's just a very relaxed atmosphere, and everybody's happy and everybody gets on and you meet new people. Good, because that is what we try when we work to do that. So thank you so much. You can to propose your friends from England to come the next year? Yes, definitely. Come to Sitges, it's great fun. Thank you so much. See you now. Take care. Take care. Bueno, voy a ver si encuentro otro amiguito, da igual de donde sea, pero voy a la caza del próximo. Ahora os veo. No os lo vais a creer, pero detrás mío tengo escondido un osazo. Él es un nuevo amigo y nos viene desde Francia. ¿Ça va? Ouais, ça va. Comment tu t'appelles? Frédéric, Frédéric, c'est la première fois que tu viens? 3e. Le troisième. Oh, c'est la troisième fois qu'il vient ici. Et pourquoi tu répètes encore? Oh, parce qu'on s'amuse bien. Oui. Qu'est-ce que c'est le meilleur que tu trouves à Sitges? Tout. L'ambiance, toute, la fête. Tu vois, la France, c'est tout parfait. Et tu peux inviter à tes amis à venir les prochaines années? Ah oui, avec plaisir. Je peux dire à les camarades. Venez, il n'y a pas de problème, c'est génial. D'accord, la France, dirais ça déjà, les prochaines années, on espère ici à la BR Sitges Week 2017. À plus tard. Hola, estamos aquí con nuestro amigo Fran. Fran, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Boston. De Boston, tan lejos. ¿Y es español tan perfecto? Soy de Granada. Muy bien. ¿Es la primera vez que vienes a Bear Sitges? Es la primera vez. Aquí estoy. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Pues de puta madre. Esto no se puede comparar con las otras fiestas que hay allí en Estados Unidos. Esta me gusta mucho más. ¿Sabes que este año celebramos nuestro 15 aniversario? Sí, claro, y por eso voy ahora a la fiesta que tenéis aquí, ¿no? Fantástico. Me lo sé todo. ¿Lo recomendarías a alguien? Sí, por supuesto, me lo estoy pasando en grande. ¿Qué les dirías? Pues que vengan aquí, la playa está estupenda, todo está muy barato y la gente, un ambiente muy internacional. Aquí he conocido gente del Medio Oriente, de Europa, bueno, muchos canadienses, esto está genial. ¿Y a tus amigos americanos cómo se lo dirías? Si es que están aquí conmigo, han venido de Boston también. ¿En inglés? Oh, you should come here as soon as possible because this is amazing. Fantástico.
Bueno, qué noche que llevamos. Ya tenemos ganador de Bear Sitges de la edición 2016. Y este ganador lo tenemos aquí, es Samuel. ¿Puedo hacerte una pregunta, Samuel? ¿Qué se siente siendo Mr. Bear Sitges? Pues ahora mismo tengo un subidón, no me lo puedo creer. Mis compañeros increíbles, la experiencia divina y sobre todo el sitio que es fantástico. Ya es oficialmente mis vacaciones de por vida, porque me siento como en casa. Me acogen y mis amistades de aquí impresionantes. Pero la experiencia única. Para repetir que todo el mundo se apunte, que es lo mejor. Subidón. Me has respondido incluso a la segunda pregunta que te iba a hacer, pero tengo más preguntas para ti. ¿Se lo recomendarías a más gente este encuentro? ¿Qué les dirías a los demás? Que vengan, que tiene una semana aquí súper divertidísima, al aire libre en el Bear Village, el tema de los bares, discotecas y demás, la playa fantástica. Y como sitio, sin duda es, yo que vengo de otro paraíso que es Canarias, se lo recomiendo a todo el mundo, a todas mis amistades y a todos mis conocidos. Y aquí está mi hermano Luis, que se muere también de ganas por preguntarte algo. A ver, Luis. Bueno, yo más que preguntarle, lo voy a poner en el compromiso, porque ahora empieza un reinado. Por lo tanto, tú sabes que este reinado, durante el 2016 y parte del 2017, vas a tener que representar a Bear Sitges a todas las fiestas, quedadas que vayas. Lo primero que se te ocurre, ¿dónde tienes pensado ir la primera vez al primer sitio con la banda de Bear Sitges? Pues esta noche, salir por aquí por Sitges, que está aquí la banda, y que me vea todo el mundo siendo Mr. Bear 2016. Y lo vas a enseñar con orgullo. Orgullo totalmente. Os lo di todo esta noche y a darlo todo y que todo el mundo me vea con la banda de Mr. Bear. Qué bueno. Para nosotros también es un orgullo que seas ganador de Mr. Bear Sitges 2016. Te conocemos desde el año pasado. Eres un tío genial. De verdad, haces que todo alrededor tuyo sea más divertido. Te deseamos lo mejor. Gracias por estar aquí. Gracias. Chicos, acordaros de él, Samuel, Mr. Bear Sitges 2016. Nosotros os esperamos en la próxima edición de Bear Sitges Week 2017. Vamos a hacer el grito canario. Pío, 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 pío. ¡Viva Canarias! ¡Visca Cataluña! ¡Arriba Canarias! Bueno, Manel, estamos en una nueva edición de la Bear Sitges Week. ¿Cuántos años llevamos ya? Nada menos que 15, ¿eh? Parece mentira. ¿Recuerdas que era ayer cuando comenzamos? ¿Cómo ha crecido esto? Madre mía. Bueno, la verdad es que, chicos, estamos encantados porque cada año venís más, cada año se portan mejor, cada año nos tratáis mejor. ¿Y eso a qué nos ayuda cada año? Bueno, pues a tener ganas para hacerlo el próximo año. Más y mejor, ¿no? Y con más gente. Bueno, esto es... Sí, cuando tengáis un momento pasáis por detrás, no importa. ¿Sabéis aquello de la mosca de la tele? Pues hemos tenido dos. Buen rollo, buen rollo. Bueno, os queremos invitar a que, si no habéis venido nunca, que vengáis el año que viene y lo probéis. Y si ya habéis venido, ya sabéis por qué habéis repetido. Porque siempre os acogemos con los brazos abiertos y con nuestra mejor... Que ha dicho todo lo que yo tenía que decir. Os esperamos aquí el próximo año. Venga, contamos con vosotros. Hasta el próximo año. Chao, gracias.